Dios bendiga, iglesia. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta preciosa noche que Dios nos regala. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada una de su vida, hermano, que se esfuerza, ¿verdad?, en venir a la casa del Señor. Bendito Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, hermano. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Teresa. Dios fortalezca su vida, hermano, en esta tarde. Génesis capítulo 26, hermano. Gloria a Dios. Quiero hablar, hermanos queridos, algo de la palabra del Señor en esta tarde, ¿verdad? Sobre, ¿verdad, hermanos? El obedecer la voz de Dios. Aleluya, bendito Dios. Capítulo 26, hermano, de Génesis. Desde el primer versículo, hermano, vamos a ir tomando algunos versículos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Versículo 11, hermano. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de oveja y hatos de vaca, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Amén a la palabra. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. Aleluya, qué palabra maravillosa, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios hablándole a Isaac, ¿verdad? El hijo de la promesa. Bendito Dios. Sabe que en todos los tiempos, ¿verdad, hermano?, de nuestros patriarcas de la palabra, hubo preciosos momentos de promesa, pero también hubo procesos que ellos tuvieron que atravesar para que Dios cumpliera en ellos lo prometido. Bendito sea Dios. Dios prometió a Abraham, ¿verdad?, una descendencia tan grande, hermano. Aleluya, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Bendito Dios. Y Isaac fue aquel niño, ¿verdad?, que nació de aquel vientre estéril. Bendito sea el Cristo, la gloria. Y no solamente eso, sino que nació de aquella mujer que toda su vida fue estéril
Y fue ya cuando dio a luz una mujer muy anciana de edad. Bendito sea el Cristo de la gloria. Pero Dios, hermanos queridos, Él siempre sabe cómo mostrar su poder. Dios siempre sabe cómo mostrar, bendito sea el Cristo de la gloria. Alabado Dios, las cosas que Él quiere hacer. Y nosotros, hermanos queridos, nunca vamos a entender el proceso de Dios. Usted no quiera entender, hermano, por qué los procesos de Dios son difíciles. Usted nunca cuestione a Dios por qué los procesos son de esta o de otra manera. Bendito sea Dios. Sino que usted debe entender, hermano, que más allá del proceso siempre hay, bendito Dios, una promesa de Dios con cada una de nuestras vidas. Aleluya. Y Dios había prometido a Abraham, ¿verdad?, un hijo, y había prometido una descendencia grande. Y también Dios le habla, ¿verdad?, a Isaac, y le dice: en ti yo voy a confirmar el pacto con tu padre y daré esa gran descendencia. Bendito sea el Cristo, la gloria, aleluya. Bendito Dios. Pero dice la palabra, hermano, que no todo, ¿verdad, hermano?, es color de rosa. No todo es, hermano, como nosotros queremos que marchen las cosas. Porque quizá, hermano, Isaac habrá dicho: soy hijo de la promesa de Dios, soy el hijo de Abraham. Bendito Dios, me tiene que ir todo bien, porque hay una descendencia que se tiene que levantar de nuestras vidas. Bendito Dios. Pero hubo, ¿verdad, hermanos, acá un problema? Dice la palabra que hubo hambre en la tierra. Vino otro hambre, ¿verdad, hermano? Escasez de alimentos. La hermana compartía la palabra de la escasez y hambre de la palabra que va a haber, hermano, en los últimos tiempos. Bendito Dios. Pero la palabra acá nos cuenta, hermano, que hubo una escasez terrible de alimentos en aquel entonces en medio del pueblo. Aleluya. Bendito Dios. Y mire, hermano, este hombre estuvo a punto, ¿verdad?, de descender a Egipto por ayuda. Su padre Abraham ya había cometido este error en el primer proceso, en el primer, aleluya, que hubo, la primera hambre que hubo. Abraham había descendido a Egipto por ayuda. Bendito Dios. Y allá, ¿verdad, hermanos queridos?, él tuvo que mentir para sobrevivir. Aleluya. Y aún, alabado Dios, pero en medio de eso Dios lo guardó. Aleluya, porque había una promesa de Dios en su vida. Abraham, hermanos queridos, por descender a Egipto, casi pone en peligro la promesa de Dios. Casi puso en peligro, ¿verdad, hermano?, aquella gran descendencia que se iba a levantar. Porque dice la palabra que él tuvo miedo, ¿verdad, hermano?, cuando descendió, que los egipcios lo mataran por causa de su esposa, porque dice que era de hermoso parecer. Y él entonces miente y dice: ella es mi hermana. Bendito Dios. Entonces, ¿verdad, hermano?, aquel hombre dice que llevó a Sara para tomarla por mujer. Pero Dios se le apareció en sueño a aquel hombre y le revela que aquella mujer tenía marido. Alabado Dios, hermano, en medio del proceso, en medio de cuando el hombre, hermano, se olvida de Dios, Dios tiene que guardar su promesa. Dios tiene que guardar, ¿verdad?, el pacto que le hizo con Abraham. Porque Abraham, en medio, hermano, de verdad de aquel proceso, aleluya, él tuvo que mentir. Él mintió por miedo. Aleluya. Pero Dios, hermano, guardó a su esposa. Dios guardó a su mujer de no ser tocada, ¿verdad?, por otro hombre. Porque la simiente de Dios es santa, hermano. Porque la simiente de Dios fue santa desde el principio. Y Dios no iba a permitir que aquella santa mujer sea, aleluya, emancillada por otro hombre. Alabado sea el Cristo de la gloria. Aleluya. Y mire, Isaac, hermano, también estuvo, hermano, a minutos quizá de descender por ayuda a Egipto.
Hermano querido, Egipto puede ofrecer ayuda en estos tiempos. Puede ofrecerte lo que tú estás necesitando, pero no es lo que Dios quiere para tu vida. Entienda usted, iglesia, que Egipto es el simbolismo del mundo y del sistema mundial que hoy hay, hermano. Alabado sea el Cristo, la gloria. Pero Dios le habla, ¿verdad? Dice que Dios se le aparece, hermano. Qué tremendo, mire el privilegio que estos hombres tenían. Dios se le apareció, yo no sé de qué manera. Alabado Dios, no creo que físicamente, porque él hubiera muerto. Bendito Dios, pero se le habrá aparecido en visión, en sueño. No sé de qué manera, bendito Dios. Pero Dios se le aparece y le dice: no desciendas a Egipto, no desciendas a Egipto. Habita la tierra que yo te diré. Habita la tierra que yo te mostraré. Bendito sea el Cristo, la gloria. Entonces este hombre se quedó en ese lugar, se quedó en Gerar, ¿verdad, hermano? En esa tierra de los filisteos. Aleluya. Porque en aquel entonces esa tierra era de los filisteos, ¿verdad? Pero era la tierra prometida de Dios para su pueblo. Alabado Dios, aunque en ese entonces todavía estaba ocupada por otros pueblos. Pero como todavía el pueblo de Dios no existía, sino que era solamente un hombre y su esposa. Pero esa tierra ya estaba preparada para el pueblo. Esa tierra ya estaba destinada para aquel pueblo que iba a ser tan grande, ¿verdad? Aleluya, bendito Dios. Y Dios le habla y le dice: habita como forastero en esta tierra. Habita como forastero y estaré contigo. Qué tremendo, hermanos. Mire, hermano, cómo Dios trabaja. Mire cómo son los procesos de Dios. Y muchas veces nosotros no entendemos, hermano, cómo es el proceso, cómo o qué es lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Alabado Dios, cuántas veces, hermano, la iglesia cuestiona a Dios. Cuántas veces se le cuestiona a Dios y dice: Señor, pero ¿por qué yo estoy pasando esto? Señor, pero ¿por qué me está viniendo estas cosas? Señor, ¿por qué estoy pasando necesidad? Señor, ¿por qué estoy pasando enfermedad? Señor, ¿por qué esto y por qué aquello? Pero déjeme decirte, iglesia, que detrás de eso hay un plan de Dios. Detrás de los procesos hay un plan, y los planes de Dios son perfectos. Aleluya. Oh Jesús, Dios sabía los planes que tenía con Isaac en Gerar. Dios sabía lo que él estaba por hacer con Isaac. Dios sabía de qué manera él lo iba a bendecir. Pero la orden de Dios fue: no desciendas a Egipto. ¿Cuántas veces, hermano, estamos a punto de descender nuevamente? ¿Cuántas veces estamos, hermano, bendito Dios, a milímetros de volvernos atrás? Por problemas, por dificultades, por procesos. Muchas veces por cosas que nos acontecen, ¿verdad, iglesia? Hace que perdamos la esperanza. Hace que olvidemos la promesa que Dios tiene con nuestra vida. Bendito sea el Señor. Pero Dios le habla y le dice: no desciendas a Egipto. Habita en esta tierra. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras. Mire, hermano, Dios le habla y le dice: esta tierra que usted hoy está será para usted y su descendencia. Qué tremendo, bendito sea el Cristo de la gloria. Alabado Dios. Sabe que cuando Dios habla de esa manera hay que creer. Cuando Dios habla de esa manera hay que creerle a Dios, hermano. Porque muchas veces decimos: yo creo en Dios, tengo fe en Dios, pero nos olvidamos de creerle a Dios cuando Él habla. Cuando Dios nos da una palabra, muchas veces, hermano, tenemos duda cuando Dios nos habla. Bendito Dios. Aleluya. Sabe que yo nunca dudé cuando Dios me dio una palabra.
Sabe que yo nunca dudé cuando algún siervo de Dios se acercó y me entregó una palabra. Bendito Dios, siempre y cuando usted sienta que viene de parte de Dios, porque muchas veces los hombres hablan por, bendito Dios, por emociones, pero no son palabras de Dios, aleluya. Y Dios le habla y le dice: no te muevas, no desciendas a Egipto. No te vuelvas a Egipto por ayuda. Alabado Dios, Egipto, claro que había alimento. Claro que Egipto tenía alimento, hermano. Alabado Dios, pero era contaminado. Ese alimento no servía para Isaac. Alabado Dios, lo mismo que hoy el mundo ofrece no sirve para nuestra vida. Te puedes saciar. Quizá en el momento te vas a sentir saciado, pero detrás de eso hay muerte. Detrás de detrás de los alimentos de Egipto está la muerte. Alabado Dios, y detrás de la muerte está Satanás, y detrás de Satanás está el infierno. Bendito sea el Cristo de la gloria. Por eso yo no sé, hermano, por qué proceso estás pasando, pero no desciendas a Egipto. No desciendas por ayuda, bendito Dios. Espera en Jehová, espera en Jehová, espera en Dios, aleluya. Que Dios va a abrir puertas, que Dios va a abrir puertas, bendito Dios. Porque lo que esperan en Jehová, dice la palabra, bendito Dios, aleluya, no serán avergonzados. Aleluya. Oh Jesús. Y mire qué tremendo, hermano, cómo es la obediencia de un hombre a Dios. ¿Sabe usted que Dios premia la obediencia, hermano? ¿Sabe que Dios premia cuando hay obediencia? Este hombre se quedó, dice, habitó pues Isaac en Gerar. Bendito Dios. Y él también, hermano, tuvo que recurrir al mismo método de su padre, porque también mintió acerca de su esposa. También él mintió diciendo: es mi hermana. Pero dice que una tarde, ¿verdad? El rey Abimelech estaba mirando por la ventana y lo vio a Isaac acariciando a su esposa. Entonces él entendió que no era su hermana, sino su esposa, bendito Dios. Y le dijo: ¿por qué hiciste esto? Aleluya, bendito Dios. Entonces él hace, ¿verdad?, un edicto y dice: cualquier hombre que toque a esta mujer o a este hombre y a su mujer, aleluya, de cierto morirá. Mire cómo Dios guarda, hermano, sus elegidos. Mire cómo Dios guarda a sus siervos. Alabado Dios, aunque usted y yo erramos muchas veces, aunque muchas veces cometemos errores, pero ahí Dios nos guarda. Oh Jesús, mire, a Isaac también mintió, pero Dios lo guardó. Aleluya, porque detrás del error de un hijo de Dios, querida iglesia, el amor de Dios es más grande todavía. Oh Jesús, alabado Dios, aleluya. Y mira que el rey dijo, hermano: cualquiera que toque a este hombre o su mujer, de cierto morirá. Qué tremendo. Por eso, hermano, mire, cuanto más aquel hombre habrá creído en la promesa de Dios, que a pesar de todo Dios lo estaba guardando. Y aún, alabado Dios, había hecho que el rey lo guarde bajo, ¿verdad, hermano?, sus alas. Aleluya. Y dice la palabra que comenzó él a sembrar. Alabado Dios, y cosechó, ¿verdad?, aquel año el 100%. Su cosecha, hermano, rindió al 100%, ¿verdad? Alabado sea el Cristo de la gloria. Porque detrás de la obediencia, hermano, hay victoria. Detrás de la obediencia hay bendición, hermano, tanto en el área material como en el área espiritual. Usted quiere ser bendecido por Dios, obedezca a Dios. Y no obedezca a Dios solamente cuando todo va bien. Obedezca a Dios cuando nada sale bien. Igual obedezca a Dios, aleluya.
Porque hay tiempo, iglesia amada, que un hombre y una mujer de Dios debe entender que va a pasar, que las cosas no salen bien, que nada hay samanda, nada calla, que todas las cosas parecen ir mal, que todo lo que usted quiera hacer, todo comienza a ir mal. Bendito Dios, pero es un proceso de Dios, iglesia. Alabado Dios. Porque lindo es obedecer a Dios cuando todo va bien. Lindo es cantar alabanza cuando todo va bien. Lindo es predicar la palabra cuando todo va bien. Pero ¿qué cuando las cosas no están saliendo bien? Lindo es levantar la mano y decir: te amo, Jehová. Cuando todo va bien, cuando el bolsillo está lleno de billetes, cuando la casa está llena de provisiones, cuando todo va bien, cuando la salud está bien, cuando todos te hablan, cuando todos te abrazan. Pero ¿qué hay cuando, aleluya? ¿Será que vamos a seguir diciendo te amo, Jehová, cuando todas las cosas vayan mal? Cuando todas las cosas comiencen a ir mal. Aleluya. Aleluya, santo Dios. Santo Jesús. Por eso, hermano, el amar a Dios y el servir a Dios es en todo tiempo. El obedecer a Dios es en todo tiempo. Es en todo instante, no es solamente cuando yo quiero hacerlo. Aleluya. Y mire, la palabra de Dios dice: el varón se enriqueció y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso. Aleluya. Y tuvo ovejas, vaca, labranza. Y acá vino otro problema, y los filisteos, dice, tuvieron envidia de él. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Sabe que muchas veces en el proceso nadie se acerca a tu casa? Nadie te da una palabra. Nadie te dice, hermano, ¿cómo estás? Nadie te dice, hermano, ¿cómo está yendo tu día? Aleluya. Además, cuántas veces la gente te pisotea. Cuántas veces, verdad, hermano, en medio del proceso la gente trata de hundirte. Y pero cuando ven que Dios está obrando, los mismos que intentaron destruirte, dice que tienen envidia de cómo Dios te está levantando. Porque los filisteos, alabado Dios, aleluya, tuvieron envidia de Isaac, porque vieron que Dios lo estaba prosperando. ¿Cuántas veces, verdad, hermanos queridos? Gente, aleluya, que cuando ve que usted se está levantando, quieren, aleluya, atropellarlo, quieren callarlo, bendito Dios. No quieren que usted se levante a servir a Dios, aleluya, bendito Dios. No porque ellos sean mejores, sino porque hay envidia y temen, ¿sabe qué? Que Dios los utilice mejor que a ellos. Pero gloria a Dios sería, hermano, que si de acá se levanten hombres y mujeres que sirvan mejor a Jehová, que un día yo pueda mirar y sentirme satisfecho a ver jóvenes llenos del Espíritu Santo predicando la palabra, aleluya, siendo usado aún mejor que Dios me ha usado en estos tiempos. Pero hoy no hay estas cosas. ¿Sabe que hoy lo que hay es envidia? Cuando alguien se levanta, cuando alguien Dios le empieza a usar, la gente murmura, aleluya, más aquellos viejos de la iglesia, más aquella gente que nació en la iglesia, pero que nunca se convierte, quieren pisotearle, quieren matarle espiritualmente. Alabado Dios, lo tachan de rebelde, lo tachan de insujeto, lo tachan de ser atropellador. Bendito Dios, pero es que Dios te está levantando. Aleluya. Santo Dios.
Y sabe que muchos tienen miedo, hermano, que se levanten hombres y mujeres, jóvenes, a predicar la palabra con unción del Espíritu Santo. Tienen miedo que se le destape su pecado, que llevan por años escondido en la obra, en la iglesia. Tienen miedo que Dios le destape la inmundicia. Aleluya. Santo Jesús. Y miren, los filisteos tuvieron envidia. Y se le acerca, ¿verdad?, al rey Abimelech y le dijo: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Apártate de nosotros. Ya no había lugar para Isaac en ese lugar. Aleluya. Cuando Dios comenzó a prosperarle, ya no había lugar para él. No había quien se acerque y le diga: hermano, qué bien que Dios te está usando. Seguí levantándote, hermano, a servir a Dios. Aleluya. ¿Verdad, hermano, que esto pasa hoy? Alabado Dios. Pero mi oración es que de este lugar se levanten, ¿verdad, hermano? Gente lleno del poder de Dios. Aleluya. Y aunque me enseñen cómo se le sirve a Dios, que un día yo pueda mirar y tomar ejemplo y decir: esto a mí me está faltando para implementar también a mi vida. Pero en este tiempo hay hombres, ¿verdad, hermanos?, que no reciben enseñanza de nadie, que se creen saber todo. Alabado Dios. Pero sabe que, hermano, un niño puede levantarse y enseñarnos la palabra, enseñarnos cómo se le sirve a Dios. Oh, Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Y le dijeron: Isaac, apártate de nosotros. Tú ya no puedes estar con nosotros porque te has vuelto muy poderoso. Qué tremendo, hermanos. Y él salió de allí y se fue a Berseba, dice la palabra. Y mire, Dios se le volvió a aparecer. Aleluya. Aquella noche dijo: yo soy Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Aleluya. Bendito sea Dios. Y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Aleluya. Sabe que Dios habla, hermano, en los momentos más difíciles. Usted quiere recibir la voz de Dios. Usted quiere que Dios le hable. Debe soportar los momentos difíciles. Usted quiere recibir revelación de Dios. Soporte las pruebas. Soporte los procesos. Quiere tener gracia del Espíritu Santo. Soporta los procesos. ¿Quieres que Dios te use de acá en adelante? Soporta los procesos. No desciendas, aleluya, a Egipto. No desciendas de tu oración. Porque en los momentos difíciles lo primero que muchas veces hacemos es dejar de orar. Y decimos: Dios sabe que no tengo fuerza para orar. Y Dios sabe, hermanos. Pero también Dios aplaude, hermanos queridos, que cuando no hay fuerza, pero usted se arrodilla y dice: acá estoy, Señor. Se arrodilla y dice: acá estoy, Señor. Se acabaron mis fuerzas, pero acá estoy. Oh, dice la palabra, iglesia, que Dios exalta a los humildes, pero a los soberbios, dice, a los altivos, Dios los mira de lejos. Oh, Jesús. Aleluya, bendito Dios.
Hoy sabe que queremos predicar la palabra con gracia, pero no queremos soportar el proceso de Dios. Queremos las promesas de Dios, pero no queremos soportar el proceso. Alabado sea el Cristo, la gloria. Queremos la recompensa, pero no queremos, aleluya, el trabajo. Bendito Dios. Queremos lo que está al final, pero no queremos atravesar ese valle de sombra y de muerte. Aleluya. David tuvo que atravesar ese valle, porque él dijo: aunque ande en valles de sombra y de muerte, tu vara me infundirá aliento. Aleluya. Oh Jesús, santo Dios, aleluya. Y mire, hermano, cuando Dios le habla, hay algo importante que nosotros debemos destacar de Isaac, que fue un hombre de altar y fue un hombre de abrir fuentes de aguas. Porque donde Dios le hablaba, él edificaba altar para Jehová. Y también hacía destapar pozos de agua. Hacía cavar pozos de agua, hermano. Bendito Dios, donde él pueda sostenerse. Aleluya. Sabemos, ¿verdad?, que el agua, aleluya, las fuentes de agua es simbolismo de la presencia de Dios. Simbolismo del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que Dios le habló ahí donde él se fue. Edificó altar. Aleluya. Y invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos Isaac un pozo de agua. Qué tremendo, bendito Dios. Y hay algo precioso acá, hermanos. Después que Dios le habla y él se establece ahí, vino el rey de los filisteos a él nuevamente. Y le dice, Isaac le pregunta y le dice en el versículo 27, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos le respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Los filisteos, hermanos, le tuvieron envidia, pero también le tuvieron miedo porque Dios estaba con él. Qué tremendo, hermano. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Cuando el pueblo tiene, aleluya, temor a un hombre de Dios. Sabe que muchas veces, hermano, hay hombres de Dios que se paran a predicar y la gente tiembla, aleluya. Es porque Dios le da la autoridad, aleluya. Sabe que por estos pueblos, estos parajes recorrieron hombres, hermano, que metían miedo cuando predicaban. Alabado Dios. Pero era porque Dios, hermano, les daba esa autoridad. Los filisteos le tuvieron envidia, pero también le tuvieron miedo porque Dios estaba con él. Una cosa que usted debe entender, hermanos, es que el hombre y la mujer de Dios son solitarios. No tiene muchos amigos. Muchas veces aún la familia lo hace de lado, hermanos. Muchas veces aún, alabado sea el Cristo, la gloria, su círculo más íntimo muchas veces lo hace de lado. Y no, hermano, quizá por un desprecio, no porque sea mala persona, sino que hay algo que los separa del resto, aleluya. Que es lo que Dios hizo en su vida y la presencia de Dios que hay en él. Bendito sea Dios. Alabado Dios. Y mire, y él le habla y le dice, ¿por qué ustedes vinieron a mí si ustedes me echaron? ¿Por qué vienen ahora? Y entonces ellos, hermanos, podemos entender que ellos
tuvieron temor porque ellos decimos: nosotros hemos visto que Jehová está contigo. Y los filisteos tuvieron temor a ese poder que había en él. Es porque no hay comunión, hermano, entre la luz y las tinieblas. No hay comunión. Quizá muchas veces usted se puede llegar a preguntar: ¿por qué el desprecio hacia mi vida? ¿Por qué aún hermanos de la iglesia me desprecian? ¿Por qué aún mi familia me desprecia? Es que no hay comunión. Aleluya. Lo que hay en usted no tiene comunión con lo que hay en ellos. Alabado Dios. Porque lo que es de Dios, hermano, no tiene comunión con el resto de las cosas. Alabado Dios. Por eso, hermano querido, es que muchas veces la gente tiene envidia de usted. Aunque usted no tenga nada en esta tierra, pero le tiene envidia. Aunque usted se vista todos los días con su mismo pantalón y su misma camisa, pero la gente le tiene envidia. Qué tremendo. No es lo material que usted tenga, es lo que hay dentro de usted. Aleluya. No es las cosas materiales que usted tenga que mueve la envidia de la gente. Es lo que Dios depositó en usted. Y marabashamalabacán. Aleluya. Siento en esta tarde algo precioso. Yo siento que hay personas, hermano, que se lo hicieron de lado y que aún lo lastimaron, aún su familia, sus seres queridos. Y usted no entendió el porqué de las cosas. Pero en esta tarde entienda que es por lo que Dios depositó en su vida. Alabado Dios. Y Dios permitió salir para bendecirlo aún mejor en esa tierra. Anda rabasama la vacanda. Pero cuando Dios le hable, levante altar a Jehová. Ahí donde usted esté, levante altar a Jehová. Y no me refiero a hacer un altar, un nicho, como le dice la religión. Levantar altar a Jehová e ir a su presencia cada día. Que levantarse a la madrugada cuando todos duermen y decirle: Señor, acá estoy. Aleluya. Cuando el pueblo duerme, ¿verdad? Usted levantado a la madrugada y diciéndole: Señor, aquí estoy. Haz de tu habitación un altar en este tiempo, iglesia. La madrugada convierte tu comedor, tu cocina, tu habitación en altar. Aleluya, convierte ese lugar en altar a Jehová. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un lugar favorito en su casa para buscar de Dios. Conviértalo en altar en este tiempo. Aleluya. Y los que lo han querido ver destruido van a ver lo que Dios va a hacer con su vida. Oh Jesús. Pero no descienda a Egipto. Ni siquiera camine por cerca. Ahí donde usted fue débil, no vuelva a ese lugar. Yo sé de dónde Dios a mí me sacó, hermano. Yo sé cuál fue mi debilidad, estar lejos de Dios. Y yo no me quiero acercar ni siquiera 100 metros a ese lugar. Hablándole en el área espiritual. Usted sabe de dónde Dios lo rescató. No vuelva a ese lugar. Usted sabe, hermano, de dónde Dios lo sacó. Y en dónde está su debilidad. Dios lo sabe y también el diablo lo sabe. Usted no frecuente lugares que sabe que le pueden hacer mal, sino que levante altar a Jehová en su casa. Levante altar. Aunque nadie en su casa lo haga, hágalo usted.
Aunque nadie en su familia busque de Dios, busque usted. Aleluya. Aunque nadie quiera obedecer, obedezca usted. Alabado sea el Cristo de la gloria. Yo sé que hay personas y hermanos pasando proceso. Y no porque usted me haya contado, me hubiera dicho, hermano, ore por mí por esto. Porque yo sé que hay hermanos y hermanas que están pasando proceso. Y solamente ellos saben lo que están pasando. Pero déjame decirte, ahí mantente firme, hermano y hermana. Ahí mantente firme, no retrocedas. No te vuelvas por ayuda atrás. Avanza hacia adelante y escucha la voz de Dios. Y Dios va a hacer con tu vida lo que tiene que hacer. Ponete de pie, iglesia. Oh Jesús. Alabado Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria, Señor.